Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Sentir Cáceres, esa ventana abierta que se abre pues para informaros y hablar con gente importante, con gente que nos tiene que decir siempre cosas. Así es que una tarde más, una sesión más de televisión de Cáceres para todos vosotros. Que para mí es una gran satisfacción tener a la persona que tengo hoy conmigo y yo con él, esa es la verdad. Vamos a tener un vis a vis. Los dos nos conocemos y los dos hemos sido compañeros, seguimos siendo compañeros de los medios de comunicación. Es un gran profesional en los medios de radio, en la COPE, pero es todo terreno. Y vamos a hablar hoy con don Paco Mangú, casi nadie, ¿verdad? Hombre del deporte, hombre que conoce a Cáceres, un embajador, ha conocido el mundo a través del baloncesto, del fútbol, y yo creo que va a dar, nunca mejor dicho, por aquello del deporte, mucho juego esta tarde en esa entrevista que tenemos aquí, una entrevista desenfadada, pero con su sabor, y como ya sabéis, no hay guión, porque se llama Franquete y lo suyo y sin guión. Vale, pues vámonos con don Paco Mangú, que por fin me voy a enterar cuál es el segundo apellido por parte de una madre que parió a un gran señor. Don Paco Mangú. Hola, José Luis, muy buenas Y tardes. por la parte de madre, Ramiro. Ramiro. Yo de la calle Calero, ¿y usted? Yo, en parte, de la calle Caleros, porque la verdad es que los primeros años de mi vida los pasé en Jaraí de la Vera. O sea, mi padre trabajaba en la capitalidad de la Vera, y en Jaraí, y mi madre tuvo que venir a dar a luz a Cáceres, y cerquita de donde vivía mi abuelo estaba la casa de la madre. Allí nací. Y luego después la infancia, los veranos casi siempre los pasaba aquí, pero en definitiva tengo que reconocer que los primeros años los pasé en Jaraí de la Vera. Toda la vida, Paco, en el mundo de la comunicación. Ha cambiado mucho el cuento, ¿no? Pues esto ya no se parece, o se parece muy poco, a lo que era la radio cuando nosotros la empezábamos a protagonizar y a tenerla como medio laboral hace de esto ya casi 50 años. Pero la radio sigue teniendo la misma magia de siempre. La radio es probablemente el método más directo, más vinculante con el oyente, porque no tienes por qué estar permanentemente conectado con ella a nivel de poder enterarte de los acontecimientos. No es como la televisión, que requiere, por la propia estructura, tener que matrimoniar la palabra con la imagen. En la radio importa el sonido, importa la palabra más que otra cosa, y eso inmediatamente se lleva a cabo en cualquier tipo de conexiones y en cualquier parte del mundo, y máxime ahora con las nuevas tecnologías que hay ya. Por cierto, hablando de tecnología, eres un gran entendedor del mundo de la comunicación. Los demás, por la edad, pues hemos quedado un poquito atrás y arroz, patata y bacalao, siempre lo mismo, el WhatsApp, etcétera, pero Paco ha cruzado fronteras y líneas rojas en el mundo de la nueva tecnología, Paco, porque hace un ratito te está aquí escuchando y la verdad que está muy informado. Y lo haces bien, y gracias a ti pues nos metemos en el mundo musical, nos enteramos de muchas cosas. Siempre, todo lo que sea mundo de comunicación, Paco ahí ha sido el rey. De verdad, Paco. Bueno, pero al fin y al cabo la vida de cada cual la marca las elecciones que uno decide a la hora de tener que proyectar su futuro. Y cierto es que en mi vida, desde que comencé a dedicarme profesionalmente a las tres actividades que han sido mi vida, la radio, el turismo y las clases, siempre ha sido comunicación. Si yo, lógicamente, en la radio ejercía esa labor que casi siempre estuvo vinculada más al deporte que a otras cosas, si en las clases tenía que impartir las enseñanzas a los alumnos de los distintos Estamos cursos, hablando de francés, ¿no, Paco? estamos hablando de francés y de latín, y si luego en el mundo del turismo pues tenía que hacer conocer a los que venían a visitarnos las bellezas de nuestro conjunto monumental, pues a fin de cuentas me tira toda la vida hablando, de una manera o de otra, aunque fueran conceptos y aunque fueran asignaturas, diríamos, muy distintas la una de la otra. Porque en la parte antigua te la has bebido, sorbo a sorbo. Sí,
Fue la primera experiencia que tuve como profesional, incluso antes de la radio. Yo había terminado el servicio militar, había tenido que renunciar a hacer mis estudios universitarios en Salamanca y al final me decidí por hacerlo en la Escuela Central de Idiomas de Madrid, donde tuve la oportunidad pues, de conseguir los conocimientos suficientes como para cuando se convocaron plazas para guías de turismo en Cáceres, estoy hablando del año 69, pues hacer las pruebas oportunas en los exámenes y definitivamente los aprobé. Solamente había un guía en Cáceres, recuerdo que se llamaba Pedro, era oficial de prisiones, y Cáceres pues estaba ya llamando a la puerta de lo que podía ser una oportunidad perfectamente aprovechable para el tema de poder ganarse la vida teniendo al turismo como protagonista. Entonces hicimos las oposiciones, por cierto, los exámenes los hizo el entonces Ministerio de Educación y Turismo, vinieron desde Madrid el tribunal correspondiente, y en lo que hoy es el Parador Nacional de Turismo estaba la Oficina de Información y Turismo, la delegación provincial, y allí hicimos los exámenes, y a partir de entonces, pues toda la vida hasta la jubilación, pues he estado ejerciendo esa labor, alternándola lógicamente con las clases y fundamentalmente con la radio. Que hablando precisamente de turismo, de información y turismo, la oficina en la calle Ancha, allí estaba don Enrique Acosta y estaba don José María Saponi, parece que lo estoy viendo en los despachos, y de tal palo, señoras y señores, está la astilla, porque su hijo, él iba a decir, lleva el mismo camino, no, ya está en el camino y sigue siendo pues eso, un gran conocedor de la parte antigua y culto también, porque tu hijo lo he visto en concurso y tal, es siempre ganador. Paco, orgulloso. Hombre, tú sabes que cuando se tienen hijos, una de las mayores satisfacciones que uno tiene, sobre todo en plan egoísta, es de que tengas una continuidad de tu actividad profesional, si es posible, sin obligar, lógicamente, a que tenga por la fuerza que ser lo que su padre ha sido. Pero hay mucha gente, entre ellos me cuento, que se sienten orgullosos de que su hijo haya podido seguir de alguna manera los pasos que ha tenido su padre. Por una razón evidente, porque se puede aprovechar de la experiencia acumulada por el padre y los años de profesión, y al mismo tiempo pues tener en casa siempre pues una ayuda, un consejero o una persona que pueda más o menos orientarle, aunque él luego elija el camino más conveniente según su forma de ser y su forma de comportarse. Pero mi hijo desde 3, 4 años venía conmigo ya a la Ciudad Monumental y era el primero que empatizaba con los turistas. Al final se quedaba siempre hablando con ellos. Y es curioso porque luego después, al haber concluido su formación universitaria con la titulación en geografía, pues decidió también optar por las oposiciones que se convocaron en la Junta de Extremadura y no tuvo ningún tipo de problemas para obtener la plaza correspondiente, que es lo que implica que hoy sea pues uno de los guías importantes que tiene nuestra comunidad autónoma. Siempre se ha dicho que el refranero español es muy amplio y tiene, pues eso, muy buen saber. Pero hay un refrán español que se equivoca, dice que el saber no ocupa lugar, sí ocupa lugar, ocupa, pues eso, el ser un buen guía, llevar una buena administración, y ese es el caso de Paco Mangú y su hijo, enseñando la parte antigua, que por cierto, yo he visto a Paco y a Gloria ver cómo enseñaba la parte antigua de Cáceres utilizando el idioma al grupo que perteneciera. No como yo, cuando enseñaba la parte antigua, que todo terminaba en I. La Torre de Santa María, el Palacio del Obispín, la Cuesta de la Compañía, el Corralín de la Cigüeñí y Moni. Todo terminaba allí. Ellos no entendían. Esa es la verdad, ¿no? Y Paco, y en el mundo, por ejemplo, nos vamos de una cosa a otra, que es lo bonito de la entrevista, porque es fresca en el sentido de que no llevamos un esquema, ¿no? En el mundo de la radio, madre mía, los años que tú y yo hemos estado juntos y seguimos colaborando juntos en la cadena COPE. Me acuerdo, Paco, que llamó una vez un señor y dice, oiga, estoy en directo, ¿está usted en directo, amigo? Es que me he encontrado en Cánova una cartera con, entonces eran pesetas, con 30.000 pesetas y una tarjeta y una cantidad que se llama el señor Juan Chamante Garrido. Muy bien, caballero, llama usted para devolver la cartera, ¿verdad?
Dice, no, para dedicarle un disco. Tú y yo venimos de los discos dedicados, ¿eh, Paco? Sí. Sí, pero hay que reconocer que nuestra ciudad fue Radio Cáceres y más tarde La Voz de Extremadura las que realmente llevaban el protagonismo fundamental de lo que eran los discos dedicados en fiestas entrañables como las comuniones, los días del santo de cada cual, el día del sorteo de la mili, el día del talleo, en fin, había cantidad, el día de las comuniones, había cantidad de gentes que encontraban en esa fórmula el medio más directo para comunicarse con el ser querido al cual iba destinado la canción. Y ahí La Voz de Extremadura marcó un hito importantísimo y eran auténticos maratones de solicitudes para radiar el disco que se había solicitado, y a veces a lo mejor tiraban media hora Tomás Pérez y Marisol, por ejemplo, pues dando la lista de toda la gente que había querido felicitar a su ser querido. Era otra manera, era otra forma de tener el contacto con el público. Luego ya la radio ha cambiado tanto, pero nosotros fuimos herederos de alguna manera en ese club de amigos de Radio Popular que llevaba María Ángeles Marín y que fue la que ocupaba esa parcela dentro del mundo de las dedicatorias. Porque luego había programas que efectivamente, aunque no fueran discos dedicados, por el disco dedicado se cobraba, lógicamente. Sí, claro. Creo que eran hasta 5 pesetas lo que valía una dedicatoria en aquella época. Pero luego la mayoría de los programas se elaboraban en base a las solicitudes que hacían los oyentes por teléfono, ahí no se cobraba absolutamente nada, y tanto en Nosotros los Extremeños, como en Amigos en la Noche, como en La Hora Mavic, pues eran discos que la gente, me gustaría escuchar esta canción, no te preocupes, te la busco. Claro, la encontrabas a lo mejor al cabo de media hora. ¿Había que ir a por ella? Claro, había que ir a por ella y buscarla entre todos los miles de discos que había en la emisora. Ahora, sin embargo, pues está todo perfectamente archivado en una base de datos, donde simplemente con poner las 2 primeras letras enseguida te sale la canción, y de ahí la inmediatez que hay entre que una persona te pide una canción y en 15 segundos perfectamente o menos puede estar ya radiándose, puede estar emitiéndose. Antes era otra tarea muy distinta. La dedicatoria era muy graciosa porque me acuerdo de una que decía: atención, finca La Butrera, para el niño más guapo Antonito a cumplir sus 5 años de su padre que lleva en Alemania. Eran graciosas, Paco. Eran graciosas, eran ocurrentes, y había ya frases que estaban casi estandarizadas para que se utilizaran en estas dedicatorias. Lo de aquello de con un montón de besos tan grande como la distancia que nos separa, si a lo mejor no estaban juntos, o por ejemplo, deseándole mucha suerte en el sorteo de esta tarde, o felicitándole porque la toca a Canarias, o algo así. O que cumpla tanto año como hoja mueve el viento. Sí, eran frases ya que, repito, estaban acuñadas y solamente había que cambiar los nombres de quién felicitaba y a quién felicitaba, pero luego ya el texto era siempre muy parecido de unos a otros. Los autores de las canciones, ya saben ustedes, que al mismo tiempo cantaban. El caso de Antonio Molina, el viejo grano, que cantaba como se quieran los hijos. Paquito Jerez. Madre mía. Y precaución, amigo conductor, con Perlita de Huelva. Recuerdo ahora otra de esas dedicatorias que también eran muy clásicas antes, habitualmente, bueno, al igual que ahora. Bueno, ya no, ya creo que no, ya creo que a la residencia se accede de manera directa, pero antes había que tener un pase. Había que tener un pase, y la gente de los pueblos, pues a veces para decir cómo podía ir, pues para fulanito de tal, deseándole que se mejore y recordándole que tiene el pase en el Bar Borrego. El Bar Borrego, o al Lirio, el que tiene la cestina. Sí. O un señor que se llamaba el Lirio, que vendía caramelos y que le quedaba el pase en la cestina. Exactamente. Sí, pero Paco, uno de los números 1 en los hit parade de entonces, musicalmente hablando, lo que tú acabas de decir, la primera comunión de Juanito Valderrama. Y El Emigrante. Vamos, que no se ha radiado veces El Emigrante, cuando había a lo mejor pues, ¿no? familiares que estaban en Francia, en Alemania, en el País Vasco, en Cataluña, y a lo mejor hacía los hijos aquí en Cáceres y dedicaba la canción del Emigrante. Y el soldadito de la compañía. El soldadito de la compañía. Madre mía, y es verdad. Estamos jugando, señoras y señores, los recuerdos. Ya lo dijo el poeta, cuanto más tiempo pasa, mejor sabe. Era época también ya que empezábamos, Paco, en el mundo de los guateques. Parece que te estoy viendo ahora en el Mirador
punto de parada obligada, el ombligo de la carretera de la montaña, había un mirador y allí llevaba Paco sus canciones con sus Beatles, el hombre que más sabe del mundo del cuarteto de Liverpool, don Paco, es verdad, ¿eh? Tampoco es eso, lo cierto es que coincidió con una época en la cual era uno pues agresivamente joven y todas las vivencias en todos los órdenes de la vida están asociadas a la juventud. Todo lo que está vinculado a la juventud se recuerda y se vive con una intensidad exagerada. Los Beatles, que publicaron su primer disco en el 62 y yo ya tenía 16 añitos, entonces coincidió que la despedida fue en el año 70, 69-70, fueron años para mí de auténtica juventud, de auténticos estudios y por lo tanto pues todo lo que era la música de aquella época pues la polarizaban los Beatles, que eran el no va más. Para mí siguen siendo, desde luego, el no va más. Y fue para mí pues una satisfacción enorme poder ahorrar el dinero de las pagas de los domingos para poderme hacer con la colección de ellos, y efectivamente tengo todos los LPs que publicaron hasta el momento de su separación. Y bueno, en la misma radio hice un programa que duró casi un año en emisión, se llamaba La Hora B, y que se radiaba todos los días por la noche a las 10:30, era media hora de música en la cual recorrimos pues todo lo que fueron los títulos publicados por los Beatles hasta el año de su separación. Sin embargo, fíjese usted, parece ser, Paco, a lo mejor me equivoco, que llevó más gente el del flequillo de oro, que era el cordobés a la Plaza de Toros de la Venta, que los Beatles. Bueno. Eran los Melena, porque el cordobés padre, el padre de Manolo Díaz, el cordobés, o del cordobés joven, también toreó en la venta, y los Beatles, que lo presentó Torre Bruno, ¿no, Paco? Sí, exactamente. Lo que pasa que de teloneros estuvieron los Pequeñiques. Los Pequeñiques. Pero lo que quiero decirte es que los Beatles eran algo por descubrir todavía en aquella España, y era más un fenómeno pues revolucionario, un fenómeno que rompía con todos los moldes establecidos, y por lo tanto pues había incluso hasta movimientos un tanto de censura en torno a lo que era su indumentaria y su forma de actuar, y una música que todavía no estaba comprendida. Estamos hablando de los Beatles en su primera época. Lógicamente, si los Beatles hubieran podido actuar 2 años tan solo después, bueno, pues el cordobés ni nadie hubiera llenado los sitios donde actuasen, porque era un fenómeno eminentemente universal. El cordobés, bueno, pues fue un fenómeno, pero para un hecho eminentemente español. La identidad del pueblo español, del ciudadano, pues estaba mucho más realizada en torno a un personaje, primero, que era compatriota, que era paisano, y al mismo tiempo que pues realizaba una actividad profesional que era la fiesta nacional. Los Beatles eran un fenómeno que venía de fuera y que venían sin tener pues esa simbiosis con la ciudadanía española, y por eso solo los más avanzadillos en música entonces tuvieron la oportunidad de poder ver en Vista Alegre y en Barcelona pues la actuación de los Beatles. La gran colección de los Beatles. ¿Con qué canción te quedas, Paco, del grupo? Con todas. Con todas. Con todas. Pero bueno, siempre a los hijos se les quiere mucho, y a todos iguales, pero siempre parece que hay ahí... Es complicadísimo. Es complicadísimo. Hombre, Lucy in the Sky with Diamonds es una de las preferidas mías, y Yesterday, que es una obra maestra, Mitchell, cantidad de ellas. Es que cualquiera que te diga, pues nos puede resultar como un auténtico hit dentro de lo que es la... A mí me gustan más los Beatles sobre todo por la variedad que tienen. Es que tocan todas las teclas, incluso hasta canciones que han sido consideradas como pachangueras, como el caso del Submarino Amarillo, el Obladí Obladá, que no tienen la calidad de muchas canciones, pero dentro del contexto de la música de los Beatles es un apartado más para demostrar que, si bien el tema no tenía la categoría suficiente como para ser emparejada con el nivel mundial que tienen los Beatles, pero sin embargo se escuchan con agrado. Claro. Ahora, lo que tiene un mérito, Paco, son los Rolling, con el cantante, que parece que es hermano desde los Calatrava. Pero hay que ver que siguen ahí también. Pero claro, y como los Beatles podían haber seguido perfectamente.
Lo que pasa que luego, claro, hubiera sido hasta la muerte de John Lennon y hasta después también la desaparición de George Harrison. Actualmente solamente quedan tanto Paul McCartney como Ringo Starr, pero era otra forma de entender la música. Rolling era la respuesta a los Beatles en el Reino Unido, pero en definitiva eran músicas distintas, eran más agresivos los Rolling Stones, si exceptuamos pues algunos temas pues maravillosos como Angie, que es una auténtica maravilla, como el Ruby Tuesday, pero son más numerosos los éxitos de los Beatles que los de los Rolling Stones, a pesar de que es digno de admiración pues la longevidad tanto de Mick Jagger como de Keith Richards, los hombres fundamentales del cuarteto de los Rolling Stones, que todavía, a día de hoy, con casi bisnietos ya algunos de ellos, sí, pues todavía siguen demostrando además un poderío físico para mantenerse en el escenario con el mismo ritmo que cuando cantaban el Cerrebellimo Satisfaction. Y estamos hablando del 64. Pues nosotros estamos muy satisfechos de estar aquí en Sentir Cáceres, que es la cadena que, como saben ustedes, que se ve por internet y que se ve de maravilla toda la semana, ¿no? Y yo me estoy acordando que en el año 1982, con mi amigo y compañero que actuábamos en Madrid La Viana, fuimos a ver a los Rolling al Vicente Calderón. Y cuando sale y empieza Satisfecho, bueno, fue la época de recordar, debajo del brazo del tocadiscos y en cualquier casa particular, Pico, por favor, Pico. Una habitación, el Pico. Época de los brincos, de los Ires, de los Mustas, de los Relámpagos, de los Cheyennes, de todos los grupos aquellos, don Paco. ¿Cuántos recuerdos más bonitos, verdad? Pero bueno, y lo bonito que es recordarlo. Es verdad. Y lo bonito que es recordarlo, porque, insisto, que uno rejuvenece, al menos en pensamientos y en vivencias, cuando se identifica todavía con aquella época, que para cada cual, lógicamente, es la mejor, porque alguno puede tacharnos de estos carcas. No, hombre, ¿no? Tampoco. Que puede haber gente que sí. Bueno, ¿Cómo os podía gustar esa música? Bueno. Pues porque era la nuestra. Era la nuestra, como a ti te gusta, época, ¿no? Como a ti te gusta, la que hay ahora, que a mí a lo mejor no me hace mucha gracia. Pero a mí generalmente me gusta toda la música, ¿eh? Me gusta todo tipo de música. Cierto es que no le doy valor a todas las composiciones. O sea, el tema del reggaetón y todas estas cosas, claro, para mí no tiene valor ninguno y simplemente es una repetición constante y permanente y el machaqueo. La música de Bacalao está bien, pero está todo el día bebiendo. Entonces, es otra cosa. Para mí la música es eso, la alternancia de sonidos, de notas musicales que configuren una auténtica melodía. Todo lo que es machaconeo y pom, 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 pom. Y algo de mensaje, ¿no? De mensaje. Esa es otra historia. El mensaje ya, obviamente, está más identificado con el tema de los cantautores, que son aquellos que interpretan sus propias canciones y normalmente cuando uno compone para después interpretar, siempre suele tocar temas que o bien los ha conocido muy directamente a través de otras personas o bien han sido sus propias vivencias personales, aunque se quiera enmascarar y no se quiera probablemente reconocer que es una cosa suya. Me olvidé de vivir, por ejemplo, un tema de Julio Iglesias, pues a lo mejor es su propia biografía. Claro. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es que el tema de las composiciones, bueno, pues ahora sí tenemos la fortuna de poder encontrar buenos intérpretes, pero no son del clásico movimiento del ruido, sino de la auténtica composición. El caso de Sabina yo creo que es irrepetible. Joaquín Sabina es un compositor de primera línea, pues como lo ha sido Joan Manuel Serrat. José Luis Perales. José Luis Perales. O sea, gentes que en definitiva, cuando cantan, te dicen algo y no simplemente se dedican a poner una palabra después de la otra y donde la música o a veces el ruido está por encima de la voz y de la letra. Y acordándonos de esos cantantes, fíjate el nuestro, el querido y amado Paco Martín, esas canciones tan bonitas, ¿no? Perrito extremeño, cuando hace esa versión de Nenas. Canción a una gitanilla, qué bonito. Mujercitas, te hiciste mujer antes de tiempo. Lo de Paco Martín yo pienso que ha sido una injusticia social, no reconocer sus auténticos valores, porque estamos hablando de un compositor y un intérprete de primera línea, pero fueron muchas las circunstancias que no propiciaron de que pudiera tener
el reconocimiento universal en España que merecía. Las canciones de Paco Martín, interpretadas por Joan Manuel Serrat, hubieran sido éxitos indiscutibles. Y si ya en la misma trayectoria de Paco lo fueron, no pudieron tener lógicamente la altura de si hubiera tenido la interpretación de Serrat, que era siempre el paralelismo que se ponía por la coincidencia generacional, por la tesitura de voz y todo esto, pero en la voz de Serrat las composiciones de Paco hubieran sido mucho más universales porque contaba con un apoyo por detrás de las productoras discográficas y la promoción de las casas de discos, que era lo que en definitiva termina por encumbrar a un tío aunque no cante nada. Totalmente. Y también es verdad que los intereses creados, ¿no? Ya lo dijo el dramaturgo, los intereses creados. Pero Paco demostró tener mucha personalidad. ¿Por qué? Porque le quisieron cambiar sus aires de autor, de cantautor, y él dijo, yo, mi estilo es este, mi línea a seguir es esta, y tuvo personalidad para decir en un momento que no. ¿También, Yo presumo de tener la discografía completa de Paco, y para mí es un auténtico tesoro, y cada vez que puedo, yo escucho a Paco Martín, y puedo decirte que me gusta más ahora que antes. Pues sí. Me gusta más ahora que antes, porque en el último de los trabajos que remasterizaron todos los discos que había grabado anteriormente, se consiguieron unos sonidos perfectos, y como la tesitura de voz también de Paco, tan personal y tan armónica, y le daba unos matices a la voz extraordinarios, y por lo cual yo me siento enormemente satisfecho, porque aparte de ser admirador suyo, no olvidemos que fue compañero mío de pupitre, diríamos, porque estudió conmigo en el Colegio San Antonio. Época de Almodóvar, ¿no? Sí, pero lo que pasa que en el tema, ya mira, lo vinculo a la música. Paco Martín, Bernardo Cascos Barra y Paco Mangut hicieron un grupo musical en el cual Paco era nuestra referencia porque era el único que sabía tocar la guitarra. Y entonces nos llamábamos los Rockings. Actuábamos en las fiestas del colegio, las fiestas que hacíamos en el salón de actos del colegio, y luego ya, eso duró pues un año prácticamente, un curso. Al año siguiente fue cuando con Almodóvar y Curro Álvarez hicieron, y José María Jiménez Campos, hicieron un cuarteto que se llamaban Los Santos. Los Santos, sí. Y también actuaban en las mismas oportunidades, pero claro, el vínculo de Paco conmigo viene precisamente de entonces, no solamente a nivel de libros de texto, sino a nivel de notas musicales, porque hasta en su casa llegábamos a ensayar los tres, que por cierto, un día actuamos... ¿En Concejo o en la parte antigua? No, en la parte antigua, en la calle del Postigo. Resulta que se había organizado una velada en el Gran Teatro para recaudar fondos para la casa de ejercicios que se estaba haciendo entonces. ¿Fue por la mañana? No recuerdo ahora mismo. El caso es que nosotros nos presentamos en dura competencia con un dúo, se llamaban los Gilmans, que era Manolo, el que trabajaba en Pita Publicidad. Manolo Perales. Manolo Perales. Y Nacho, el del precio fijo. Correcto. Y tenían guitarra eléctrica y todo. Y aquel día... Nacho Quintanilla. Sí. Actuaron también un señor que cobraba los recibos de la luz, que cantaba romanzas, Juanito Mayoral. La hermana de César García González, muy bien. Que fue luego después la mujer de Manolo Lucero, sí. el alcalde. Lucero. Exacto, entonces se llamaba... ¿cómo se llamaba esta niña? Bueno, ahora te lo digo. El caso es que actuamos aquel día y para poder uniformarnos, Paco Martín tenía un hermano y tenían dos jerseys igual como los que llevaban el dúo dinámico, de estos de pico y de chaleco. Y rumbo. Y entonces Paco nos dio uno para Bernardo y otro para mí, y él se puso distinto para que pareciéramos un trío perfecto y bien uniformado. Entonces, son recuerdos que ahí quedan y que indiscutiblemente no se pueden olvidar en la vida. No se pueden olvidar. Si se monta usted en el coche con Paco Mengolo, música de los 60, de los 70, y efectivamente, Paco
Martín tiene una canción que a mí me enamora, que se llama Si llegases tú, la podéis ver, la podéis escuchar, yo lo veo mucho por YouTube, y lo veo y me encanta escucharla. Pues si llegases tú, Paco, nunca es tarde a darnos otro recital en vivo y en directo. Paco, bajándonos del escenario nos quedamos en el mundo del deporte. Por aquello de la protección de datos no te quiero preguntar de qué equipo eres. Pero puedes hacerlo. Tiene usted libertad. No tengo en absoluto, y esto a lo mejor va a haber gente que no lo crea, claro, pero no tengo en absoluto ningún equipo de una preferencia que sobrepase lo meramente analítico de un club. No soy acérrimo, no soy forofo, no vibro ni sufro con un gol o con un penalti en contra que le piten a un equipo determinado. No tengo nombre propio para un equipo. Me gusta el fútbol sobre todo, independientemente del equipo que lo realice. Pero siempre hay algunas connotaciones, a veces hasta familiar, por lo que decíamos antes también del tema del turismo con mi hijo, que era casi razonable de que si yo había sido guía de turismo, él tenía muchas papeletas para poder serlo también. En mi casa han sido todos del Madrid, mi padre y mi madre, entonces siempre te queda un poquito de... Ya. Unos rasgos. Exacto. Que te hacen a lo mejor ser más simpatizante, pero nunca acérrimo del Madrid. Pero he tratado siempre de que nunca se me notara en exceso, porque en realidad tampoco había pues una dependencia de lo que pudiera ser el futuro a nivel de resultados y de trayectoria del Real Madrid. Por eso me gusta a lo mejor el fútbol de un equipo que entienda que hace pues una práctica del fútbol que va acorde con mis principios futbolísticos y sobre todo también que se asemeje mucho a lo que yo pensaba o hacía cuando también ejercía de futbolista, que también sabes que estuve durante muchos años en el filial del Cacereño. Pero no tengo ningún equipo concreto. Y desde que me dediqué al mundo de la radio, donde el deporte era principalmente mi ámbito de especialista, ni me interesaba darme a conocer como acérrimo o defensor a ultranza de un equipo en concreto sobre los demás, cosa que hay ahora mismo pues muchísimos profesionales que o no saben o no quieren disimularlo. Pero la verdad no lo veía como muy razonable, pero bueno, cada cual puede actuar a su manera, pero esa era mi forma de comportarme, no asociarme a ninguno de los equipos. Oye, Paquito, cuando el Cáceres sube al ACB, que alguno pensaba que era Ceuche, Cora y Moraleja. No. Sí. La ACB que subimos y rompimos. Viajaste por todo el mundo, Paco. Viajaste por toda Europa, por todos los sitios, ¿no? Viajé por donde viajó el equipo. Efectivamente. Por donde viajó el equipo, porque fue un fenómeno social tan importante y una trascendencia tan grande que tuvo no solamente para nuestra ciudad, sino para toda la comunidad autónoma, porque en definitiva el Cáceres de baloncesto pues era el exponente a nivel deportivo de lo que se podía conseguir en una competición de ámbito internacional. Es que eso nos permitió ver aquí las figuras más importantes del baloncesto de Europa. Y como Cáceres, afortunadamente, tuvo en su equipo la oportunidad de jugar durante algunas temporadas en esas competiciones, pues había que informar a la gente. Y para informar a la gente había que estar donde estaba el equipo. Y eso me llevó efectivamente a conocer muchísimos países, con lo cual, bueno, pues no deja de ser pues un regalo que me hizo la profesión, gracias precisamente a tener que cumplir con el objetivo de informar sobre lo que era la andadura del equipo por Europa. ¿Se acuerda usted, don Paco, que antes se decía no hay sábado sin sol, ni hortera sin transitor? Todos llevábamos los transitores y nos enterábamos de cómo estaban los partidos. El Cáceres de nuestros amores ya está en otra categoría, sigue la afición viéndola, pero ha cambiado mucho en el mundo del cacereño, de la ciudad deportiva, Tate, Valero, Mandé y todos aquellos jugadores, Cano de portero, Salva, el amigo Juan Vera, que lo veo casi todos los días. Ha cambiado mucho la historia ahora, después nos fuimos al Príncipe Felipe. ¿Sigue siendo un cacereño de afición, Paco? Han cambiado mucho las cosas, pero como han cambiado en todos los órdenes de la vida.
te estás colocando en los años 60, 70. Estamos hablando del año 2020. La situación social de las familias no es la misma. Estamos hablando de cuando en aquella época, años 60, siendo tú un crío y yo otro, llegaba la tarde del domingo y ¿qué hacías? Claro. No había nada en casa, excepto una mesa camilla, con un brasero debajo, un aparador, con la foto de bodas de los padres, la del niño que está en la mili en Ceuta. Un comedor era una cosa que estabas porque tenías que estar, pero en definitiva, cuando tenías una válvula de escape, como era un partido de fútbol jugándose por la tarde, pues tú te escapabas al fútbol. No tenías televisión. Un hule, Paco, con la oca. Sí, y si tenías televisión, lógicamente no se veían partidos. Blanco y negro. Y aparte de eso lo traduces, bueno, por eso se llenaba el campo, claro. Y aparte de ello veías a equipos como el Cartagena, como el Huelva, como el Córdoba, como el Murcia, como la Cultural Leonesa, como el Burgos, y con todos mis respetos, ahora ves equipos que son de regional preferente, aunque estén inscritos en una tercera división, coincidiendo además de que a la misma hora que se juegue un partido del Cacereño en el Príncipe Felipe, igual se está televisando un Real Madrid-Barça, o igual se está televisando un Valencia-Betis, y la gente, si hace un poco de frío o un poco de calor, prefiere quedarse en casa porque está cómodamente instalado. Si hace frío, con la calefacción; si hace calor, con el aire acondicionado, y está viendo a las figuras mundiales a través de la televisión y sin pagar. Y sin embargo tienes que desplazarte al Príncipe Felipe a pasar frío o a pasar calor para ver a un equipo. Hombre, quizás no sea una fórmula que sea muy válida, porque habrá quien piense, y no le falta razón, de que primero lo nuestro. Totalmente. Y luego lo de fuera, y que ya puede jugar en la televisión el que quiera jugar, pero yo me voy a ver a mi cacereño. Pero esa respuesta lamentablemente no la vemos, y como no la vemos, hay que considerar lo que me preguntabas, aquellos llenos importantes de la ciudad deportiva. Repito, cuando no había otra cosa más que eso. Ahora, al haber más ofertas, la gente opta por aquello que le es más cómodo y más gratificante, y aparte de ello no tener que desplazarse 4 kilómetros para acudir al Estadio Príncipe Felipe. Claro. Pero yo no soy de los que piensan que el Estadio Príncipe Felipe terminó con la afición del cacereño, no. Fueron la incorporación de nuevas cadenas televisivas que te daban una oferta que ya te hacían como mínimo que te lo pensaras, y aparte de eso, el hundimiento prácticamente del cacereño en una categoría de la que nunca ha podido o ha sabido salir, la tercera y como máximo la segunda división B. No olvidemos que tan solo estuvo un año en segunda división A, y de eso ya hace pues 70 años, o sea que hay que avanzar muy mucho en este sentido, y yo estoy convencido, después de la experiencia de los 2 últimos partidos de la Copa, ante el Alcorcón y ante el Eibar, después de haber visto la respuesta de la afición de Cáceres, estoy convencido de que a poco que crezca un poquito el equipo en cuanto a ascender de categoría, la afición de Cáceres va a volver a responder como sabe hacerlo. Me imagino que ya se le habrá ido el sofocón al jugador, que por cierto, al otro partido metió un golito. Pero el sofocón, Paco, de meterse luego en su misma puerta. Me imagino que ya estará tranquilo el jugador, que se lo merece. Es que no queda otra. Es que no queda otra. Los errores a veces se pagan, y hay futbolistas, y está Messi, está Cristiano, y está Ramos, y está muchísima gente que cometen errores. Fíjate, Raúl, cuando falló aquel penalti. ¿Cómo no? Claro. ¿Y qué pasa? Ya le dio al piloto del avión que iba para arriba. Y se va a hundir ese futbolista. Eso es una situación coyuntural, puntual, pero que fue tan determinante de que nos costó no haber pasado a otra ronda eliminatoria, porque ya estábamos en tiempo prácticamente de prolongación, con lo cual hubiéramos tenido como mínimo que ver la prórroga. Y después de haber conocido de que ya hubiéramos recibido 35.000 euros por parte de la Federación al haber pasado a esta ronda, porque el cacereño, cuando eliminó al Alcorcón, recibió ya solamente por parte de la Federación 25.000 euros. Bueno. Por el partido ante el Eibar, 30.000 euros. Y ahora tiene que recibir los derechos federativos, los derechos televisivos, y al mismo tiempo tiene que recibir también, bueno, lo recibió ya, perdón, las taquillas que consiguió, que fueron taquillas porque eran 7.000 personas las que se dieron cita allí en el estadio. Por eso, cuando hay espectáculo y cuando hay acontecimientos, la gente responde,
pues vamos a llevar al equipo a una altura, si es posible, entre todos, para que pueda competir con esos grandes y al final termine el estadio por registrar entradas importantes. Una palabra, canasta y goles son amores. Y ya para ir terminando nos vamos a quedar en esa ciudad tan querida y tan amada por los que estamos aquí. La verdad que vivimos para nuestra ciudad. Don Paco, ¿cómo ve a Alcáceres de nuestros amores? A la ciudad en sí. A la ciudad en sí, sí. Ya se vierte mucho. Las redes sociales están influyendo muy mucho, porque como todo el mundo puede opinar, y todo el mundo tiene derecho a hacerlo, por supuesto, pues se vierte en cantidad de comentarios, cantidad de puntos de vista, con los que uno está o no está de acuerdo. No me gusta nunca ni entrar en esos foros, y mucho menos polemizar, pero hay cosas que a uno, la verdad, pues no parece que le cuadran. Hay gente interesada en que esto vaya mal, que Cáceres se muere, que Cáceres... Y vuelvo a repetir, tendrán sus razones y tendrán sus argumentos, pero en definitiva yo mi Cáceres la quiero con toda mi alma, y habiendo tenido incluso oportunidades de haber podido marcharme a otro sitio a trabajar, yo he preferido quedarme aquí, pero claro, me pueden tachar de inmovilista, de tranquilote, de que con gente como tú, claro, así estamos como estamos, porque os conformáis con todo. ¿Y qué vamos a hacer si es que cada uno es como es? Es que cada uno es como es, y si a mí me piden la opinión de cómo veo a Cáceres, yo la veo como la ciudad ideal para vivir. Dirán a mucha gente, pues estás tú apañado, si no tenemos nada. Bueno, pues mire usted, eso lo pensará usted, yo pienso que con lo que tengo, yo... Pero no quiero entrar en este tema por eso, porque repito que cada cual es muy libre de pensar lo que quiera, y yo respeto profundamente todo lo que la gente pueda opinar sobre si le gusta o no le gusta, sobre si la mina de litio o el otro, si el Buda o los demás allá. Cada uno que tenga su punto de vista y lo exponga, pero que esto no genere en absoluto división entre todos nosotros, porque entonces sí que no vamos a conseguir nada. Sí, los que estamos todos los días en la calle, ¿no? Como aquel que le dijo a la mujer, no me tiro del balcón, y dijo la mujer, el caso es pisar la calle. Los que estamos todos los días en la calle, don Paco, oímos de todo. Yo lo que sí le digo a la gente, que no diga que Cáceres aburre. Cáceres para no aburrirte. Hay exposiciones, hay teatro, hay de todo. Lo que pasa es que hay que saber y buscar, pues eso, ahora, y además que no lo sirven en bandeja los medios de comunicación. No, es cierto que a nivel de estructuras, pues evidentemente estamos carentes de muchas cosas que perfectamente podíamos tener, porque otras ciudades de nuestro nivel lo tienen, y ello pues crearía pues probablemente una mayor posibilidad incluso para el tema que evidentemente es el mal de la sociedad, puestos de trabajo, que es lo que realmente se demanda, y que si tuviéramos otro tipo de estructuras, un tejido empresarial mucho más amplio, evidentemente mucha parte de nuestra juventud tendría el acomodo que necesita y que se merece por los propios derechos constitucionales, pero es lo que tenemos. Y repito, hay gente que a lo mejor, pues porque no le va tan mal como a otros, pues puede ser más, diría yo, como más conservador en ese sentido, pero en definitiva de lo que estamos convencidos es de que para mí Cáceres sigue siendo una ciudad ideal para vivir. Sí, la ciudad que abre sus puertas de par en par. Y hablando del título de la canción de Paco, si llegases tú emprendedor y dieras puestos de trabajo a los jóvenes para que no se fueran de aquí, también es verdad, no a cualquier precio, ¿eh? Si hacemos un bien, vamos a hacerlo bien. Y nosotros seguimos en nuestra ciudad. Y ya para terminar, don Paco, ¿es usted coleccionista de aparatos de radio? Sí. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Habiendo estado trabajando 50 años pone usted la onda, ¿no? En la radio, no veas. Sí, efectivamente, todo esto vino, bueno, pues porque yo ya desde muy pequeñito me gustaba pues tener siempre una radio a mi lado, y para mí Gabriel Romero, Cayetano Polo, Tomás Pérez, pues eran las voces. Macusa Pita, Marisol Rodríguez, pero eran gentes que formaban parte de la familia, y entonces el aparato de radio antiguo, el de válvulas, de lámparas, que tenías que esperar a que se calentara para poder funcionar, eso en todas las casas era como el televisor de ahora, un elemento imprescindible, y yo siempre estaba pegado a ella. Pero luego tuve la oportunidad incluso de que mi padre me regalase una Davis 750 ya a pilas, que eso ya me permitía pues irme por la carretera de Monroy para abajo después de comer a escuchar la radio, a escuchar la Vuelta Ciclista que se radiaba, a escuchar los partidos en los fines de semana,
Y te estoy hablando, pues eso, de 12, de 13 años, con lo cual ya parecía que tenía yo como una vereda abierta donde enfocar mi vida. Y como afortunadamente al final he terminado en la radio como mi medio de vida, pues la verdad es que todo lo que estaba vinculado a ella, pues ha generado un amor excesivo por los aparatos de radio de distintas épocas, de distintos formatos, y como tantas veces hemos viajado, como tú apuntabas antes, tanto en fútbol como en baloncesto, viajes que yo realizaba, aparato de radio que me traía de donde fuera. Y hoy día pues mi colección pues, puede estar en unos 100 y pico de aparatos de radio, algunos de ellos de un valor realmente extraordinario. Y bueno, no deja de ser pues eso, una familia material, en este caso, que la quiero, pues no digo tanto como a la familia física de mi descendencia, pero que la quiero muchísimo. Son otros cariños, pero están ahí. Sí, sí, son cariños diferentes, y hay cariños que matan también. Sí, sí, sí. Que escuchen ustedes a Diango en esa de las canciones tan bonitas que tiene, y mi amiga la radio. La radio. Qué bonita. Bueno, don Paco, que para nosotros, que tenemos la gran suerte de vernos lunes y viernes en la cadena COPE, pues ahí estamos y seguimos siendo amigos, compañeros y en el mundo de la comunicación como testigos. Que ya sabéis, que si no encontráis la paz en esta tierra, buscadla, hermano, más allá de las estrellas. Hoy todo un lujo para sentir Cáceres con don Paco Mangú. Hasta la semana que viene. Gracias, Paco. Gracias, José. Gracias. Gracias.